Desde un lugar remoto en los Estados Unidos, con su anfitriona Graciela Unpierre, les presentamos Profecías, Misterios y otras cosas. Y ahora, con ustedes, Graciela. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Profecías, Misterios y otras cosas. El programa de hoy es una conversación informal que tuve con mi cuñada y hermana en Cristo, Neri Sánchez. Cada vez que hablamos tenemos conversaciones muy interesantes y edificadoras, y esta vez, con el permiso de ella, grabé la conversación. Esta conversación es acerca de las maldiciones generacionales y el ego. Como la grabación la tuve que editar, ya que cuando hablamos nos pasamos horas hablando, cuando empiece el programa van a ver que la conversación ya está empezada. Así que si están listos, vamos. Uno escucha pensamientos que uno cree que esos pensamientos son de uno y a veces la voz del enemigo, ¿no? Que te acusa o te tienta para hacer cosas que uno sabe que no debe hacer. Y el poder de la palabra, ¿no? A mí me llamó mucho la atención el hecho de que los científicos, que son ateos, ni siquiera son cristianos, descubrieran que cuando uno habla, eso que habla se hace realidad. A través del experimento del arroz, que a uno le decía gracias, al otro le decía te odio y al otro lo ignoraba, como al que le decía gracias tenía un efecto positivo y a los demás se pudrieron. Sí, sabes que quizás escuchamos todas estas teorías de todas estas personas que están buscando una verdad y nos damos cuenta que es un misterio, hay mucho misterio. Y casualmente ayer estaba yo nuevamente meditando en esta parte de la Biblia donde dice escudriñar las escrituras. Mira, primeramente hay que, la palabra nueva que se está usando mucho ahora, desaprender. Yo no sé si esta palabra está correcta. No sé, pero tiene sentido. Ajá. Porque hemos aprendido cosas que son más tradiciones que otras cosas, ¿no? Y muchas veces incorrectas. Sí. Porque se la pasaron de generación en generación y creo yo que se convirtió en una maldición. Y muchas veces incorrectas. Uh-huh. Entonces, hay un mover y se está viendo de aprender esos misterios, de buscar, mejor dicho, de buscar y escudriñar las escrituras. Porque el que lee la palabra o es porque es un estudiante de la Biblia o porque quiere buscar una respuesta o porque le dijeron lee la palabra y hay que leerla. Pero en realidad estamos leyendo las escrituras porque queremos escuchar a nuestro Creador. Y en este mover que estoy viendo en los últimos días, porque creo que estamos en los últimos días, Sí. ese escudriñar nos ha hecho descubrir misterios, como dice el profeta Jeremías, escudriñar las escrituras, o mejor dicho, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, misterios, y ocultas que tú no conoces, no las conocemos, pero cuando escudriñamos de verdad y buscamos, y meditamos en la palabra, el Señor quiere hablarnos, no es que no quiera hablarnos, el Señor quiere hablarnos, pero tenemos que escudriñar para encontrar ese canal, esa puerta. Él es la puerta. Y ese es el mover que yo veo del Espíritu Santo en estos días. Ese llevarnos a eso, llevarnos a la palabra, a encontrar ese misterio. Entonces los que leemos, comenzamos leyendo la palabra como un libro y leemos lo que dice. Pero esa palabra tiene que hacer algo en nosotros para nosotros continuar buscando y profundizando ahí dentro. Es como que se hubiera que zambuirse y buscar. Y ahí es que está lo oculto, lo escondido, lo que Dios quiere darnos. Y una de esas cosas es hacernos libres de todo. Esas cosas que aprendimos, que muchas de ellas son incorrectas, creo yo. Sí. Por la experiencia de tantos años en la iglesia, y como hija de Dios, me he dado cuenta que hemos aprendido muchas enseñanzas son totalmente incorrectas. Sí, yo no llevo tantos años como vos.
Y mi experiencia es distinta a la tuya, ¿no? Porque vos creciste en la iglesia pentecostal, ¿verdad? Sí, sí. Ajá, yo crecí en una iglesia evangélica, que es todo lo opuesto. Es como una iglesia católica glorificada, ¿no? En cierta forma, pero sí, o sea, uno aprende de la gracia, uno aprende la forma que Jesús quiere que vivamos, Sí. etcétera. Pero sí lo que me di cuenta es que, como vos decís, hay ciertos misterios que no son presentados. Entonces, uno prácticamente no cree en lo más profundo. Yo no creía, por ejemplo, en que la lucha espiritual fuera lo que realmente es, que es literal, que si lo tuviéramos que comparar con alguna película, sería como la película The Lord of the Rings, que es aterrante, ¿no? No sé si es una palabra, pero que da miedo, de las fuerzas del mal y las fuerzas del bien. Pero como vos decís, leer la palabra es una cosa. Si uno se queda, es como cuando uno entra al mar, si uno se queda en la orilla se moja los pies y por ahí eso es suficiente. Pero está el que quiere meterse donde hay que nadar y hay que flotar. Y en la palabra es lo mismo, ¿no? ¿De qué nos hace quedarnos en la orilla? Porque creemos que eso es todo. Y nos hacen pensar también que eso es todo. Yo sabes que creo que depende de la sed que tenga cada persona, porque yo siempre busqué más del Señor, traté de meterme más en la palabra. Y el Señor, y pedí lo que dice la palabra, ¿no? Que pides sabiduría y te la daré. Entonces le pedí al Señor sabiduría. A través de eso, el Señor me presentó ciertas circunstancias que causaron que yo preguntara sobre eso. Por ejemplo, cuando hace unos años atrás acompañábamos a una pastora a un lugar de gente que tenía problemas mentales. Entonces Edgar y yo hacíamos las alabanzas, alabábamos al Señor y ella predicaba. Un día estamos alabando y hay un desorden total. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser que haya tanto desorden? Estamos alabando al Señor y es como que no hay poder. Y eso me causó a preguntarme, ¿dónde está la autoridad de Cristo? Y a través de eso, bueno, el Señor, yo creo que no pasó ni una semana, que una amiga me llama y me dice, mira, no voy a decir el nombre, pero tal persona me prestó este libro que se llama Te doy autoridad. El libro está en inglés, ¿no? Y me dice, y yo creo que vos lo tenés que leer primero. Le digo, sí, porque justamente le conté lo que había sucedido. Estaba preguntando dónde está la autoridad de Cristo. Y bueno, lo leí y me quedé fascinada con el libro. Y fue justo el año que viajamos a la Florida. ¿Te acordás que nos reunimos todos y yo te pregunté sobre la autoridad de Cristo? Y antes de llegar ahí pasamos por un familiar de Edgar y la esposa del primo de Edgar también es muy metida con el Señor y tiene mucha experiencia también en la batalla espiritual. Ella también me aconsejó. Entonces, ves, como dijiste, ¿no? Clama a mí y te responderé. Y eso fue lo que hice, clamé a él. En realidad no fue ni clamar, fue una pregunta. Señor, ¿qué es esto? ¿Dónde está la autoridad? Y el Señor respondió. Y yo creo que parte del problema es que mucha de la gente que se llama cristiana, y yo ahora hago la diferencia entre la palabra cristiana y seguidor de Cristo, porque cristiano es como un título, ¿no? Uh-huh. Ellos dependen de lo que le enseñan y con eso se conforman. Y esto se conforman. Y nunca llegan a meterse en la profundidad que tiene la palabra. Entonces no hay motivación. No hay motivación, hay conformidad, que bueno, si el pastor lo dijo... Y ahí se quedaron. Quiere decir que hay algo que les impide continuar. Hay algo que está oponiéndose a que ellos puedan escuchar la voz de Dios. Hay algo que está impidiendo que ellos pasen por esa puerta. Y ahí es que entra el hecho del tema de la liberación. Porque la liberación es el pan de los hijos, según la palabra. Ahora, ¿cuánto queremos ese pan? Es que como que entrar a servirle al Señor es como si fuera algo fuerte, algo que nos va a cambiar la vida para mal. Muchas personas dicen, yo no me voy a meter en eso. Yo vivo bien, yo estoy bien así como estoy. Yo creo en Dios, pero hasta ahí. Así que, ¿qué viene después? Y ahí es que está la pregunta. Yo creo que lo que vos decís es cierto, que puede ser generacional, ¿no? Especialmente cuando una persona que entra en los caminos del Señor viene de una familia que también está en los caminos del Señor, entonces siguen las tradiciones de los padres. Uh-huh. Como los padres se quedan en
en la puerta, digamos, y solo escuchan lo que dice el pastor, o toman el servir como que, bueno, hay que cantar en la iglesia, hay que predicar, cuando en realidad el servir es 24 horas al día, es simplemente someterse a Jesús y hacer su voluntad. Sí, eso esto no se trata de una religión, porque no es religión, y ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema, porque la mayoría está siguiendo una religión, no a Cristo. Ahí es que está el problema. Pero en la misericordia de Dios, pues nuestro entendimiento se abre a la voz de Dios. Es que Dios es el único que conoce nuestro corazón. El Espíritu Santo te va a dirigir a toda verdad y a toda justicia. Así que conforme al corazón, a lo que verdaderamente la persona quiere, eso se va a hacer realidad. Liberación también es un tema que no se toca mucho en las congregaciones y en los grupos que se reúnen. No es un tema muy popular. Perdón, ¿podés repetir eso? ¿Cuál es el tema que no es muy popular? Como que te cortaste. La liberación. Sí, El ministerio de la liberación escasea. Y la palabra nos habla muy claro sobre eso. Jesús le dio autoridad a los discípulos sobre los espíritus inmundos. Y Jesús introduce la liberación y comienza su ministerio echando fuera demonios y liberando a los cautivos. Que ya el profeta Isaías había profetizado acerca de ese ministerio de Mesías, que sería ungido para libertar a los cautivos, abrir las cárceles a los presos, Isaías 61. Es una realidad, es para nosotros. Sí. Parte de eso, de la liberación, es cuando uno empieza a ver que se dan cosas que se repiten a través de las generaciones. Si hay divorcio en los tatarabuelos, en los abuelos, en los padres, y ahora el hijo se casa y se divorcia también. O sea, hay un pecado que se repite a través de las generaciones, ¿no? Lo que las personas llaman maldiciones generacionales. Maldiciones generacionales, sí. Eso a mí me llamaba la atención porque yo decía, ¿cómo puede ser que esta familia viene de tantas generaciones y todas tienen problemas mentales? O cada generación se divorcia, o cada generación tiene cáncer. Sí, y ahí es que la persona que está interesada en esa área, pues entonces tiene que verdaderamente escudriñar la escritura para ver qué dicen las escrituras sobre eso y cómo abordar la situación, por lo menos familiar, porque uno empieza con uno a trabajar con todo, porque uno se conoce, uno sabe de dónde salió, uno sabe, no solamente viniste a Jesús, ok, recibe salvación, pero hay que continuar, hay más. La salvación es como que es el principio del caminar. Sí, tú pasas por la puerta, pero después de la puerta hay más, hay un camino que va a ser dirigido por la luz del Espíritu de Dios, y ese caminar es nuestro aprendizaje durante todo el tiempo que estemos caminando aquí en la tierra. Sí, por eso Juan dice, al que Jesús lo hace libre de verdad. O sea que en realidad esa libertad hay que buscarla, ¿no? Y además de que hay mucha resistencia a esto, aún dentro de la iglesia hay mucha resistencia porque se enseña mucho o se habla mucho de que una vez tú eres del Señor, ya nada te puede tocar. Eso no me puede tocar porque yo estoy cubierta con la sangre de Jesucristo. Pero ¿qué de todo lo que ensució tu vida, tu alma, tu ser interior, tu verdadero yo? ¿Qué de todo eso? ¿Qué pasó? ¿Por qué sigues siendo afectada por las mismas cosas que antes de venir al Señor? Ahí es que uno tiene que ponerse a pensar. Eso es lo que aprendí en la iglesia. Una vez que sos del Señor, el enemigo no te puede tocar. Hasta que un día, esta amiga vos la conocés, es una de mis mejores amigas. Recién estábamos entrando en los caminos del Señor y ella nos invitó a una vigilia. Y en esa vigilia vino un pastor con su esposa y vino un amigo del pastor con su esposa y bueno, alabamos a Dios. El hombre tocaba el violín, la pasamos muy lindo, pero algo que me llamó la atención es que ellos se la pasaban hablando de ataques demoníacos, ¿no? Ataques del enemigo. Uh-huh. Yo ya de por sí ya soy curiosa, entonces, o sea, no lo tomé mal, al contrario, lo absorbí todo lo que él dijo y cómo ellos reprendieron eso y bueno. Pasó una semana y mi amiga nos invita a los dos, a Edgar y a mí, a tomar un café. Me dice, yo no puedo creer que toda la noche el pastor se pasó hablando de eso. ¿En qué me edifica a mí cuando una vez que somos salvos el enemigo no nos puede tocar? Y Edgar le dijo, mira, si el Señor lo está presentando es por algo. Toma lo bueno y deja lo malo, como en todo, ¿no? Uh-huh.
Eso fue un viernes. El domingo a la noche dice que, llega el lunes y ella nos llama, me dice, te tengo que contar algo, tienen que venir. El domingo a la noche ella se fue a acostar y había sucedido algo, justo habían aprobado el ministerio en español en nuestra iglesia y ella estaba súper feliz, que le dijo al Señor, Señor, estoy tan contenta que no puedo ni orar, me voy a dormir porque estoy cansada, mañana oro. Y dice que de repente empezó a sentir que algo la ahorcaba y que algo le quitaba las sábanas. Entonces ella se tapaba otra vez y las sábanas se las quitaban. Y otra vez y cada vez la ahorcaba más y no podía ni hablar. La cuestión es que dice que lo único que se pudo acordar fue lo que decía el pastor cuando contaba todos esos testimonios. Y empezó a pensar, la sangre de Cristo es poderosa, la sangre de Cristo me protege, lo reprendo. Bueno, dice que la lucha fue intensa, pero de repente esa fuerza se levantó y se fue. Y entonces ella dio testimonio en el estudio bíblico y lloraba. Porque, claro, el Señor le había mostrado que la lucha era real, ¿no? Y después de ahí empezamos un estudio bíblico en otro lugar y resulta que la familia esta tenían un problema que por generaciones, tatarabuelo, que ni sé cómo se dice, ¿no? Tantas generaciones, él había ofrecido a sus hijos a Satanás y el primogénito de cada generación se moría. Entonces hay algo. Debe ser que en algún momento esa entidad entró con permiso y bueno, Jesús nos salva, pero si el enemigo tiene permiso, no se va a ir al menos que se le quite el permiso. Así como dice la palabra en el Nuevo Testamento, los evangelios, donde se dan muchos ejemplos, él comienza su ministerio echando fuera demonios. Ajá, exacto. Y liberando a los cautivos. Hay que hacerlo porque muchos eran seguidores y fueron libertados. Y mucha gente dice, pero ¿qué cosa nueva es esta? ¿Con qué autoridad y con qué poder echar fuera demonios? Y él nos dio eso a nosotros, que nosotros pudiéramos hacerlo. Así que es una realidad, hay que hacerlo. Dentro de la iglesia, en medio de la incredulidad de este tema, no porque sean incrédulos deja de existir, deja de ser cierto, es real. Y como siempre digo, la liberación es el pan de los hijos. Eso está en el libro de Mateo. Así que hay que continuar en esto. Yo creo. Sí, o sea que yo estaba investigando sobre eso porque es un tema que me ha llamado la atención, ¿no? Porque en nuestro caso hemos tenido por parte de mi familia, o sea, mis padres, mis abuelos, problemas financieros, que la persona va a salir adelante y se cae todo. Y bueno, yo creo que ya he roto esa maldición generacional, ¿no? Me he puesto en oración, he reprendido, he pedido perdón por los pecados de mis abuelos, tatarabuelos, quien sea en esa generación que haya cometido un error, que haya abierto la puerta, ¿no? Pero entonces después escuché en una entrevista que daban un ejemplo de cómo las generaciones son afectadas, porque la palabra dice, no me acuerdo ahora el versículo, pero que Dios visita, ¿no? Hasta la tercera y cuarta generación. Ajá, los pecados, ¿no? De los padres. Uh-huh. Mira lo que encontré. Está este hombre Jonathan Edwards, que fue un predicador en los 1700 y era uno de los predicadores más respetados de su época. Estuvo en la Universidad de Yale a la edad de 13 años, o sea que era súper inteligente, y se convirtió en el presidente de la Universidad de Princeton. Se casó en el 1727 y fueron bendecidos con 11 hijos. Todas las noches, cuando el señor Edward estaba en casa, pasaba una hora conversando con su familia y luego orando una bendición por cada niño. Jonathan y su esposa Sarah transmitieron un gran legado piadoso a sus 11 hijos. El legado de Jonathan Edwards incluye un vicepresidente de Estados Unidos, un decano de una facultad de Derecho, un decano de una facultad de Medicina, 3 senadores de Estados Unidos, 3 gobernadores, 3 alcaldes, 13 presidentes de universidades, 30 jueces, 60 médicos, 65 profesores, 75 oficiales militares, 80 titulares de cargos públicos, 100 abogados, 100 clérigos y 285 graduados universitarios. Al mismo tiempo, más o menos, el legado de Max Jukes llamó la atención de la gente cuando los árboles genealógicos de 42 hombres diferentes en el sistema penitenciario de Nueva York se remontan a él. Él vivió en Nueva York aproximadamente en el mismo periodo que Edwards. La familia de Jukes
fue originalmente estudiada por un sociólogo llamado Dugdale en el 1877. Los descendientes de Jukes incluyeron 7 asesinos, 60 ladrones, 190 prostitutas, 150 convictos, 310 indigentes y 440 que fueron destrozados físicamente por la adicción del alcohol. De los 1.200 descendientes que se estudiaron, 300 murieron prematuramente. ¿Qué te parece? Todo lo contrario. Ajá. Wow, increíble. Pero es así. Es así. Es el ambiente. Esto es el que me estás mencionando de la tercera y cuarta generación, que es uno de los mandamientos, donde dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, esto no termina ahí con una persona y crece en ese ambiente que tú estás mencionando. Es que yo siempre digo la misericordia de Dios y el que es salvo, ¿sabes? Cuando Dios tiene a uno elegido, ese va a salir de ahí. Hay personas que ya tienen eso en ellos. Hay mucho sobre eso, porque ya eso es un tema aparte. La misericordia de Dios son nuevas cada mañana y personas entran dentro de esa misericordia y mi situación entra dentro de esa misericordia y mi día cambia. O sea, el invierno tiene un día final y llega la primavera. No todo es duradero y la maldición tiene que terminar. Creo que como hijos de Dios tenemos que analizarnos, ¿no? Y buscar si es que hay un área donde uno dice, ¿por qué esto sigue? Soy salva, pero esto sigue, ¿no? Como en el caso nuestro, el hecho de que nada saliera bien financieramente, ¿no? Hasta que, bueno, empecé a leer sobre esto y digo, wow, ¿será que esto tendrá que ver, lo de la maldición generacional? Y en cierta forma vi que sí, como que vi que hay diferencia entre entrar en la salvación y después empezar a crecer y empezar a investigar esas áreas que nadie las enseña en las iglesias. Y el querer, la persona querer salir, hacerse un estudio a sí mismo. ¿Por qué me ocurren estas cosas? ¿Por qué hago esto? Yo sé que dice la palabra que el corazón es engañoso más que todas las cosas, pero cuando tú eres sincera contigo misma y dices, mira, yo le sirvo al creador del cielo y de la tierra, ¿por qué esto sigue ocurriendo? Y si tú sigues indagando en esa verdad, Dios no se va a quedar escuchándote sin responder. O sea, clama a mí, yo te responderé. Yo voy a clamar y el Señor me va a enseñar y va a dirigir mis pasos por su Espíritu Santo. De eso yo no tengo duda, ni nadie debería tenerla si cree en un Dios vivo, creador del cielo y de la tierra. Ningún pecado, ninguna maldición es más poderoso, pero está en una querer, porque todos fueron a Jesús para ser libres y Él no los rechazó ni los echó fuera, sino que los libertó y fueron verdaderamente libres. Y así cada uno de nosotros queremos, mira, vamos a ir a Él. ¿Qué quieres que te haga? Dijo Jesús. Pues mira, yo quiero ser libre de esto. Yo quiero que esto no continúe en mis hijos, ni en mis nietos, ni en mis bisnietos, que termine aquí. Este es uno querer. Y como decías, que estas familias se criaron en ese ambiente y continuaron haciendo lo que las familias hacían. Pero cuando tú te das cuenta que si es correcto o no es correcto, tú vas a querer un cambio en tu vida. Pero ninguna de estas personas aparentemente quisieron salir de esa maldición. Sí, es interesante que mencionas eso porque el pastor una vez estaba predicando sobre algo así, ¿no? De tener la valentía de seguir a Cristo y que Jesús haga el cambio en la vida que es necesario, ¿no? O sea, para dar un ejemplo, si estás 10 horas mirando televisión, por supuesto que eres un cambio. Pero él dijo, lo que pasa es que muchos de ustedes están muy cómodos en esa prisión y no se atreven a experimentar la bendición que tiene la libertad de salir de ahí. Es una realidad, pero el Señor nos ha capacitado a todo aquel que cree de gozar de salvación y liberación, perdón de pecados, protección, vida eterna. Y la liberación pertenece a los hijos de Dios. Él pagó por todos nuestros pecados, por todas nuestras maldiciones generacionales. El Espíritu de Dios reside en nosotros. Eso es una verdad. Todavía en nuestra alma y en nuestro cuerpo hay influencias de ese pasado. Y esas influencias
del pasado pueden ser pactos, ya sea directos o indirectos, con el enemigo. Y necesitamos romper con esas maldiciones generacionales que se arrastran en nuestra línea sanguínea. Y algunas veces vemos que la liberación es instantánea, pero en otras es progresiva. Me gusta mucho el ejemplo que está en Mateo, capítulo 15, los versículos de 21 al 28, de la mujer de Sirofenicia que busca que su hija sea libertada. Y es una porción bíblica muchas veces mal interpretada, pero ahí nos damos cuenta para quién es la liberación. Y es para los hijos. Y eso a mí nunca se me fue de la mente. O sea, es para los hijos, pues yo soy hija. Y todo el que le pidiera al Padre en su nombre, en el nombre de Jesús, le será hecho. Así que eso fue una de las primeras porciones bíblicas que yo me aprendí, me agarré de eso y la viví toda mi vida hasta el día de hoy. Ajá, ¿Mateo qué? Perdón. Mateo 15, siempre se quedó en mi mente. Y cuando tú ves eso saliendo, hay muchos espectáculos. Son espectáculos no de las personas, no, del mismo mundo de las tinieblas, para desenfocar al pueblo del misma palabra de Dios, porque muchas veces se manifiestan cuando se está enseñando la palabra. El demonio se tiene que manifestar durante la enseñanza de la palabra de Dios. O sea, ¿quién es más fuerte? Por eso es que los líderes religiosos han dejado ese ministerio un poquito rezagado por todo eso que ocurre. Tú entras en internet y vas a ver un montón de líderes que se dedican solamente a esto. Yo no creo en los espectáculos de demonios dentro de las congregaciones y no debe ser algo para hacerlo en público que tome el tiempo precioso de la palabra. Muchas personas van a decir, bueno, Jesús lo hizo mientras caminaba por las calles de Jerusalén, de Galilea. Digo, sí, caminaba por las calles de Jerusalén y Galilea y echaba fuera demonios y salían, pero no cogían 3 horas de lo que él hacía enseñando en sus enseñanzas para estar en él. Sí, no interrumpía la enseñanza de Jesús, porque cuando él enseñaba, enseñaba. Claro que no, y fue bien claro cuando el ministerio de Jesús comenzó en la tierra, fue llevado al desierto y él todo lo enfrentó con la palabra, nada fue fuera de la palabra, que la palabra es la que hace esto, no es el nosotros querer echar fuera el demonio y sal fuera y la gritadera, y no, fue por la palabra, y por la palabra los demonios salieron. Así que la palabra es bien poderosa, es la espada para cortar cabezas. Nos tenemos que alimentar de eso, de esa palabra, para estar ready en cualquier momento. Esto no es cuestión de que, vamos a sacar fuera demonios. No, es que eso no es. No son momentos especiales o específicos, no. Es la vida diaria nuestra. Es la fe de que yo soy hija y se acabó el evento. Yo soy hija y voy caminando como hija del reino de Dios. O sea, está toda esa autoridad en mí. No la tengo que estar vociferando ni diciendo nada de eso. No, está en mí. Y los demonios tienen que salir. A la presencia de un hijo de Dios, todos esos demonios tienen que huir, tienen que manifestarse, dejar de estar ahí. Esa es mi opinión en cuanto a un hijo del creador del cielo y la tierra. Si no ocurre, no pasa nada. Si no ocurre, porque no estoy viviendo conforme a las escrituras, porque hay pecado todavía en mí, porque mi ego es más grande y el ego es un Dios. Y ese ego es como un Dios a quien le obedecemos más a eso que a nuestro Creador. Y cuando ese ego se sobrepasa de la obediencia a nuestro Señor, es un Dios. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, la vida nuestra pasa en que Dios está ayudándote en esa área, a que ese ego sea doblegado, y que tú no le des más caso a ese ego, a ese yo interior, que a tu Salvador. Y ese es nuestro enemigo número 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí, lo estás teniendo. Entonces tú abres una puerta, que es un derecho legal, abres puerta a toda esa clase de espíritus inmundos y van a seguir llenando tu casa, llenando tu vida. Entonces, ¿por dónde comenzamos? Pero tan pronto seamos humildes de corazón y el orgullo tenga que huir, nuestro entendimiento se va abriendo, viene esa hambre del estudio de la palabra, de oración, y Dios revela. El Espíritu Santo nos va a dirigir a toda verdad. Él nos va a dirigir. Él sabe de qué cosas estamos necesitados y conoce la intención de nuestro corazón. Pero cuando nosotros prestamos más atención a otras cosas que a nuestro Señor, pues se ve notablemente. Claro, muchas veces necesitamos esa ayuda, ese empujón de esos ministerios de liberación, porque nos hemos profundizado tanto en esa maldad que necesitamos ayuda. Y así
Sí, necesitamos ayuda y oramos para que esos ministerios aparezcan, porque muchas veces están dormidos o están escondidos, como la historia bíblica de Elías, donde él creía que él era el único profeta por allí. Ajá. Pero había muchos que estaban escondidos y a mí me encanta mucho esa lectura bíblica de Elías, porque lo vemos al final de cuentas en una cueva y tenemos que estudiar la interpretación de esa porción en una cueva. O sea, una cueva es un lugar, es tu atmósfera, es el lugar donde tú estás metido, es cautividad. Y eso representa cuando estás cautivo mentalmente, porque Elías pasó por todo eso. Después de algo tan impresionante, terminas en una cueva y ahí estamos muchos. Muchas veces leemos la palabra, oramos y tantas cosas, y de momento estamos en una cueva. Nuestra mente, estamos cautivos todavía. Y necesitamos salir de ahí, necesitamos salir de esa cueva. Y el Espíritu Santo no nos va a dejar solos. Es cuestión de ser humildes delante de Dios. Y es tan sencillo como eso. Cuestión de estar a los pies del Maestro. Uh-huh. Eso es todo y somos verdaderamente libres. Amén. En el próximo programa vamos a hablar del milenio. ¿Qué dice la Biblia acerca de los 1000 años donde Cristo va a reinar? Así que no se lo pierdan. No se olviden de suscribirse al canal y apretar la campanita, así les avisarán cada vez que se publique un nuevo episodio. Esto fue Profecías, Misterios y otras cosas que no se predican del púlpito. Introducción, Edgar Umpierre, música por cortesía de Doug Maxwell Media Right Productions y Silent Partner. Nos vemos en la próxima, al menos que nuestra redención ya haya llegado, porque estamos muy cerca. Dios les bendiga.